¿Cómo decimos tengo, tienes, tiene y tenemos en idioma aymara? Vamos a utilizar el sufijo ni, que es un sufijo posesor, que equivale al verbo tener, seguidamente de sufijos de flexión de personas verbales. Y finalmente el sufijo wa, que es un sufijo afirmador. Sabemos, o para primera, segunda, tercera y cuarta persona, utilizamos estos sufijos ta, ta y tana. Son los sufijos de flexión de personas verbales. Entonces vamos a unir el sufijo ni, que es un sufijo posesor, con sufijo de primera persona, y finalmente el afirmador o validador de la aymara. Entonces, unido estos tres sufijos a el sustantivo año, que se trata de edad en este caso, entonces vamos a ver qué dice tengo años, literalmente. Sin embargo, como se trata de cantidad, usitunca, que es 40, entonces lo traducimos en tengo 40 años. Pusitung maranitwa, tengo 40 años. Pusitung maranitawa, tienes 40 años. Pusitung maraniwa, tiene 40 años. Pusitung maranitanwa, tenemos 40 años. Lo que podemos ver aquí también es que los sufijos de primera y cuarta persona, ja y tana, han perdido su vocal, ¿no? La vocal a, al ser unido con el sufijo wa. Por lo tanto, maranitwa, dicen, ¿no? Y la cuarta persona, maranitanwa. Entonces, pusitung maranitwa, tengo 40 años. Pusitung maranitawa, tienes 40 años. Pusitung maraniwa, tiene 40 años. Pusitung maranitanwa, tenemos 40 años. Esto se refiere o se utiliza para primera persona, que es naya, o sea, yo, que es el hablante. Este sufijo ta para segunda persona, que eres tú o usted. El sufijo i para tercera persona, que es él o ella. En este caso sería jupa. Y cuarta persona, que es jiwasa, es decir, nosotros. Entonces, naya, juma, jupa, jiwasa van a ser concordantes con sufijo ta, ta y